Buenos días, hoy es miércoles 17 de mayo del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo Juan Cubi, analista político. Juan, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Un día histórico para el país. No sabemos si para reír o para llorar. ¿Cuál es su lectura? Adelante. Gracias, Jaime, por el espacio. Como le decía antes de empezar la entrevista, claro, este país está plagado de sorpresas. Ayer que concertamos la entrevista, yo estaba más o menos elaborando algunos elementos del análisis. Vea la sorpresa, porque más fue de madrugada, ¿no? Como dice el dicho, entre gallos de medianoche nos meten a muerte cruzada y hoy de mañana a mí me timbraba todo el mundo a comentarme de esta novedad. Por lo tanto, claro, toca improvisar un análisis que no estaba fuera de las posibilidades, pero no era el mayor opcionado. Es más, Jaime, yo el día de anoche tuve una entrevista con un medio de comunicación que me pedían una evaluación de las intervenciones en la Asamblea. Y yo decía que a mí me pareció que la intervención del presidente Lazo era absolutamente tibia, pasiva. Fue a repetir lo mismo que ya he dicho, fue a dar un informe de labores, pero no asumió la confrontación por el juicio con fuerza, con perspectiva, con una visión de lo que él pensaría hacer si se libra el juicio. ¿Qué me dio a pensar eso, Jaime? Que ya prácticamente tenía o algún acuerdo por debajo de la mesa con la Asamblea o tenía ya asegurado los votos para evitar la destitución. Esa fue mi primera lectura. No me explicaba, porque mucha gente decía, va a ir a la Asamblea, va a hablar y luego va a decretar la muerte cruzada. Ese era el itinerario. Y fíjese que habría que pensar que tenía previsto eso, pero prefirió hacerle de madrugada para evitarse que los asambleístas se quedaran atrincherados en el edificio del Palacio Legislativo. Podría ser esa una interpretación. Bueno, y las Fuerzas Armadas, Juan, de lo que pudimos ver en las fotografías y en los videos, ya están en los exteriores de la Asamblea Nacional custodiando. Bueno, el día de ayer, Jaime, desde las 8 de la mañana, el mando militar estuvo reunido todo el día analizando la situación. Y es obvio lo que iba a suceder, porque fíjese, yo hace unos días que comentaba el tema, decía, están empujándole al país a que finalmente vuelvan a ser las Fuerzas Armadas las que diriman los conflictos de la democracia, y eso es triste para este país. ¿Por qué razón? El presidente había argumentado desde hace un buen rato la inconstitucionalidad del juicio. Usted se ha dado cuenta que estaba hasta consultando a la Corte. Y por otro lado, los asambleístas de oposición habían anunciado que iban a desacatar la muerte cruzada. Por lo tanto, en ese choque de intransigencias, ¿qué es lo que podía esperarse? Que sea la fuerza la que dirima el conflicto, no hay más. Claro, Y además, la fuerza está del lado del presidente. además, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ya dieron pronunciamientos oficiales respaldándole al presidente y, lógicamente, respaldando la muerte cruzada. La decisión, en una entrevista que tuvo en Radio Democracia, el ministro de Defensa, el general Lara, fue muy clara, muy categórica. Él dijo, vamos a respetar todas las medidas que sean constitucionales y no vamos a permitir ninguna reacción violenta en contra del orden constitucional. ¿Qué quiere decir eso en buen romance, Jaime? Respaldamos al presidente, rechazamos el juicio político y rechazamos cualquier acción social, cualquier movilización en contra de la muerte cruzada. Bueno, ahora están en las calles, están resguardando de alguna manera las instituciones y volvemos al viejo drama nacional, Jaime. Es el fracaso de la sociedad política, digamos, de la clase política para manejar la democracia en el Ecuador. Ahora, Juan, ¿quién gana y quién pierde con la muerte cruzada? Mire, el país estaba perdiendo con cualquier escenario. Eso es lo lamentable. Si se quedaba Lazo, el país perdía porque es un presidente totalmente impopular, inepto, que no tiene ni siquiera una capacidad para proyectar, así sea una propuesta contra la que, digamos, que genere el rechazo de muchos sectores, pero bueno, es una propuesta, no tiene eso. Si se ve el presidente, se quedaba el señor Borrero, mucho más grave todavía, porque es una persona con una mayor debilidad estructural para gobernar. Si se quedaba en el caso extremo de que el señor Saquicela
consiguiera llegar al sillón de Carondelet, una vergüenza internacional. Y la muerte cruzada nos coloca también en un escenario tremendamente conflictivo, porque vamos a entrar en un proceso electoral, en una situación de crisis y de caos institucional que no augura muy buenos resultados, muy buenas salidas. Bueno, ahora el Consejo Nacional Electoral tendrá que convocar nuevamente a elecciones presidenciales y legislativas. Bueno, escuchó la intervención del presidente por la mañana, Jaime. Él dice que a día siguiente ya ha pedido que se convoque elecciones. Con lo cual, digamos que se cura en salud, ¿no? Para que no la acusen de dictador. Lo que quiere decir es, bueno, yo respeto el orden constitucional, pero fíjese que todavía no hay el dictamen de la Corte que tiene que validar la convocatoria a muerte cruzada. Bueno, pero Juan, desde su punto de vista, el decreto firmado y ha hecho público por el presidente de la República de la muerte cruzada, ¿es o no es constitucional? Yo esperaría el dictamen de la Corte. Yo, Jaime, no soy jurista. A mi buen entender, no es claro, digamos, la norma no está muy clara porque habla de que a juicio del presidente puede convocar a la muerte cruzada. Y resulta que el presidente ha decidido, o según su juicio, hay una conmoción social, hay un grave impedimento político y convoca. Habría que esperar el dictamen de la Corte. Pero yo me voy más. Pero hay o no hay conmoción social y O crisis sea, lo que hay interna. es un bloqueo institucional, por un lado, y hay una clarísima situación de gravedad social por la violencia y la inseguridad. Habría que ver si eso constituye un cuadro de conmoción social. Pero yo, como le digo, esperemos a ver qué dice la Corte. Ellos son los que tienen que, en última instancia, analizar jurídicamente la viabilidad del decreto. Pero vayamos a otra cosa, Jaime, es que el tema no es ese, el tema no es realmente ese, porque esas son las discusiones jurídicas que a veces entrampan la política. El tema es que el presidente se decantó por esta decisión y tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas y muy probablemente tiene el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. El asunto es cuál va a ser ahora su agenda de gobierno. Le toca gobernar mediante decretos. Ya lo hizo, ya firmó un primer decreto. Exactamente. ¿Y qué va a hacer a continuación? ¿Cuál va a ser su itinerario en estos 6 meses que puede gobernar por decreto? Uno. ¿Y cuál va a ser la respuesta de la oposición política y de la sociedad frente a estas decisiones? Porque mire, Jaime, vamos a ser honestos. Este rato nadie va a salir a defender a la Asamblea Nacional, porque es la institución más desprestigiada del país. Yo he estado viendo en redes, la gente aplaude que se vaya. No discuten mucho sobre la legalidad de la decisión. Que se vayan esos sinvergüenzas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, eso es real. Pero otra cosa es que el gobierno empiece a aplicar decretos que sean antipopulares o que vayan en contra de los derechos, de las aspiraciones de Claro. la gente. Eso ya es otro escenario. Era un clamor, Juan, era un clamor popular. La gente pedía, se Que escuchaba cierren, que que cierren. que se vaya esa asamblea definitivamente que no ha servido para nada. Ya, pero también hay un clamor en contra del presidente de la Claro, República. también. También el presidente creo que tiene 6, 7, 8% de aceptación. De manera que, pero el tema es que hay tal desánimo, Jaime, que el pueblo, la gente no está dispuesta a ir a votar ni a la asamblea ni al presidente. La gente quiere resolver los problemas, no estamos en ese extremo de crisis, que ya la gente está desentendida de la política, quiere soluciones, quiere respuestas al tema de la inseguridad, al tema del empleo, al tema de la migración, etcétera, etcétera, al tema de los servicios de salud. Y el asunto es que yo no veo quién esté planteando respuestas a esas aspiraciones populares, a menos que usted haya escuchado a alguien que tenga un plan, una agenda, una propuesta en ese sentido. Bueno, usted cree que el presidente Lazo se presentará nuevamente como candidato para las próximas elecciones? Escuché a un funcionario decir que estaría pensando en eso. Bueno, en este país puede suceder cualquier cosa. Ellos deben estar creyendo que en 6 meses de decretos van a recuperar el capital político electoral, cosa que yo personalmente dudo que lo logren. Y le digo por qué, Jaime, por qué razón, porque Lazo llega al poder con una propuesta de corte empresarial. Estaba un modelo de manejo del Estado en función de intereses concretos.
y ahora resulta que él se va a virar 180 grados para gobernar en función de las demandas sociales. Eso me parece bastante fantasioso, porque lo terminarían votando los propios que lo pusieron en el sillón de Carondelet. Entonces, ¿él qué va a tratar de hacer? Ciertas medidas populistas para tratar, intentar captar la atención de la gente, pero creo que eso no le va a servir, no va a ser suficiente ni siquiera para que entre la segunda vuelta. Ahora los asambleístas cesados en funciones, que estuvieron en funciones hasta el día de ayer, también pueden ser candidatos. Así es, entiendo que legalmente pueden lanzarse otra vez a la reelección. Y ojalá que el pueblo ecuatoriano el día de las elecciones se acuerde. Jaime, llevamos tantos años esperando una reacción consciente del pueblo y vea lo que seguimos eligiendo, ¿no? Esa también es una aspiración un poquito utópica. La gente caerá otra vez en las lógicas electorales, en esa demagogia típica de ciertas fuerzas, y como se vota ahora en plancha, resulta que pondrán a uno decente y a cuatro pícaros que van detrás y tendremos una asamblea igual o peor que la actual. No sé si usted escuchó un video que circuló en redes sociales de un diálogo telefónico entre los primos Aquisela. ¿Cómo no? Claro, Sí, supe, habría que verificar, pero eso demuestra el nivel de descomposición al que ha llegado la clase, digamos, las instituciones del Estado, ¿no? Es terrible. Hay algo más, Jaime, solo para completarle. Escuché hace 2 o 3 días en Radio Democracia, estaba Miguel Rivadeneira, y sacó un documento donde dice que los jueces, entre los 10 jueces que votaron por la sanción a Rafael Correa, están Iván Saquicela y Wilman Terán. Y decía, ¿y cómo van a hacer eso los jueces que ahora propicien la revisión de la sentencia? Él decía, yo ya no entiendo nada en este país, claro. decía Rivadeneira. Y en ese audio, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, le decía a su primo, el presidente de la Asamblea Nacional, que hay que deshacerse, hablando del gobierno, de esas lacras. Bueno, habrá que ver qué le responde el presidente a propósito de lo del Acra, ¿no? Porque fíjese, Jaime, estamos en un escenario muy penoso, muy patético. Es una institución desacreditada, desprestigiada, enjuiciando a un presidente desacreditado y desprestigiado. Y el país entrampado en esa pelea, esa es la realidad. Pero Y ¿qué tenemos hace? una función judicial con el 8% de aceptación. ¿Qué hace un presidente de la Corte Nacional de Justicia dando instrucciones Bueno, al presidente de la Asamblea Nacional? porque así opera la política en nuestro país, son relaciones de compadrazgo, de amigos, de tronchas, de galladas, así funciona la Pero política, no pues, debería, no debería, Juan, el ¿no? pleno, no debería, pregunto, el pleno de la Corte Nacional de Justicia reunirse y destituirle al presidente Saquicela por estos temas políticos. Es que no se olvide que también ahí como dice el dicho, se cuecen habas también en las alturas de la Corte Nacional de Justicia, porque hay que ver en qué condiciones han sido nombrados esos jueces y cómo llega Saquicela a ser presidente. Seguramente deben haber ahí una serie de acuerdos que desconocemos que impiden que ese cuerpo colegiado asuma ciertas medidas disciplinarias, con, por ejemplo, en este caso, con su propio presidente. Ahora tengo entendido que esta es la primera vez, leyendo, que un presidente democrático decreta una muerte cruzada. Es que esa figura nunca existió en nuestra Ajá. Constitución. Es a partir de la Constitución del 2008 la primera vez que se echa mano de esta muerte cruzada. Habrá que ver, o sea, ahora nos desayunamos que hay una cantidad de vacíos, de incongruencias en esa medida, ¿no? Porque no saben exactamente cómo funciona. Habrá que ver qué sale de todo esto. No creo que salga nada bueno, le anticipo, mi estimado Jaime, porque lamentablemente en este país las normas constitucionales son hechas de tal manera que no corresponden con la realidad cultural, social de este país. Entonces terminan provocando unos cortocircuitos peligrosísimos. Esperemos que esta vez no ocurra algo similar, pero yo no auguro muy buenos resultados de esta Ahora, decisión. ahora las Fuerzas Armadas han manifestaron en la conferencia de prensa que no van a permitir
movilizaciones y que se altere el orden social. Bueno, Jaime, ya le dije al iniciar esta entrevista, es penoso que otra vez sean las Fuerzas Armadas las que se convierten en el juez de última instancia de la política nacional. O sea, estamos regresando a las épocas de las dictaduras, de las doctrinas de seguridad nacional, con otras sutilezas, ¿no? Con otras características, pero eso ya se veía venir, porque si usted plantea esta imposibilidad de negociación, de diálogo y por último de conflicto racional entre dos funciones del Estado, no hay otra opción que intervengan a fuerza, porque tampoco es que vamos a propiciar que nos terminemos matando entre ecuatorianos, que eso ya sería una irresponsabilidad. Bueno, ojalá que el pueblo ecuatoriano algún día podamos vivir en una auténtica democracia, en donde se respeten los poderes del Estado, en donde la democracia se practique como tiene que practicarse, al servicio y bienestar del pueblo y no de unos cuantos grupos de los mismos de siempre. Jaime, hay algo mucho más grave y peligroso en el fondo de todo este escenario. Y es que mientras la clase política esté en estas disputas, en estos tejes y manejes, el problema de fondo de la inseguridad, del crimen organizado y el narcotráfico sigue creciendo y expandiéndose, porque ellos son los mayores beneficiados de estos escenarios, ¿no? Como en este conflicto no hay posibilidades de destinar las iniciativas del Estado para, de alguna manera, combatir el crimen organizado, el narcotráfico, porque está dedicado a otros menesteres, esa actividad ilícita camina a sus anchas, camina libremente. Y a mí me sorprende, habría que ya empezar a sospechar que hay algún tipo de complicidad en ciertos actores políticos para provocar este caos, porque no entiendo que frente a algo que es tan evidente, tan crudo, tan cotidiano, no exista un acuerdo y un acuerdo, digamos, general y una reacción coordinada para tratar de combatir ese flagelo. Bueno, no se olvide que el prófugo de la justicia, que vive en Bélgica, en el Ático, manifestó en una declaración pública que la paz volverá cuando él regrese al país. Claro, y hubo una asambleísta que hasta ahora no logro ubicarle, que según Gisela Molina, esta asambleísta de Pachacutic, de La Maná, decía que había declarado en una radio que vamos a sacar las cárceles a las calles. Eso escuché en una intervención de ella. Habría que ver qué significa ese mensaje. O sea, ¿qué están planteando? Que vamos a narcotizar violentamente este país. Esa es la opción. Habría que preguntarse. Bueno, en este toma y daca, en la Asamblea Nacional, en este juego político, por el tema del juicio al presidente Lazo, entiendo que algunos asambleístas, no sé cuántos, habrán hecho un buen negocio. Bueno, eso es lo que se sospechaba, ¿no? Claro. Jaime, y yo, uno ya es viejo, nosotros ya tenemos los años, sabemos que la compra de votos del hombre del maletín, el toma y daca, fue siempre un mecanismo para resolver los conflictos entre el Ejecutivo y la Asamblea. No sería la primera vez. Cuando yo vi el desenlace de la primera fase de este conflicto y la convocatoria que hizo, yo dije, la primera medida que va a tomar el gobierno es comprar votos. Esa era, decía, pero por obvia razón, iba a jugarse primerito por eso, antes de llegar a la muerte cruzada o a cualquier otra decisión. Y claro, luego salieron enseguida a alertar las propias bancadas legislativas de que había la intervención del hombre del maletín, de este tipo de mecanismo irregular de compra de conciencia, etcétera. Bueno, probablemente eso estaba también en juego en los últimos días o en la última semana. Algo no funcionó, algo no funcionó, Jaime, porque daba la impresión de que por la intervención del presidente, como ya lo hablamos, tenían ya más o menos asegurada la permanencia de Lazo. Eso daba la impresión, ya sea por cualquier mecanismo, y resulta que a la madrugada llama la muerte cruzada, con un aditamento, seguramente lo hicieron de madrugada para evitar que los asambleístas se atrincheren en el Claro. edificio legislativo. Y se dice que algunos asambleístas que apoyaron al presidente Lazo, lógicamente ya hicieron sus acuerdos, ya recibieron cargos públicos, pactos, componendas. Se habla de que Pachacutic
Aquí negoció la subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? A favor para apoyar al presidente en el juicio. Bueno, se ha hablado de todo, ¿no? A mí me dieron un listado de los supuestos cargos que se habían repartido, habría que verificar, pero no sería de sorprenderse. Mire, Jaime, yo nunca he negado mi simpatía, mi apoyo al movimiento indígena, yo en eso he sido muy claro. Tiene muchos defectos, muchas limitaciones, pero creo que es el gran perdedor de este escenario, porque el movimiento indígena, hablando de todas las organizaciones indígenas, más Pachacutic, más todos los movimientos que orbitan alrededor del movimiento indígena, tenían una gran oportunidad en este escenario tan caótico, tan grave de conmoción, para ofrecerle al país una salida democrática. Pero también tienen ambiciones desmedidas, Juan, Ese es desmedidas. Ese es el problema, porque entraron en esta dinámica de la politiquería ecuatoriana y claro, se vieron arrastrados a este tipo de negociaciones y componentes. Eso es lo grave. Por eso le digo, es penoso porque pudo haber sido una opción de una fuerza que pusiera distancia con el correísmo corrupto, con el social cristianismo autoritario y con la ineptitud del presidente Lazo y marcar una línea independiente, autónoma, con la fuerza que tenían en la asamblea, con la fuerza que tienen en los territorios y con la capacidad de movilización, son una fuerza política fundamental en el país. Y creo que en este escenario del juicio han empeñado mucho de ese potencial. Nos llamó la atención a propósito de esto de estos temas de la vida política nacional, nos llamó la atención verle al nuevo alcalde de Guayaquil, al correísta Aquiles Álvarez, dirigiéndose a la posesión, al municipio de Guayaquil, y junto a él un guardaespaldas portando un fusil. Mire, Aquiles Álvarez es parte del pacto entre Correa y Nebot para deshacerse de Cintia Viteri. Aquiles Álvarez, a mi modo de ver, es más social cristiano que correísta. Está muy fuertemente vinculada a las élites oligárquicas guayaquileñas, ¿sí? Por sus relaciones familiares, por su matrimonio, por su ascendencia familiar. Sí, es una cuota de estos grupos oligárquicos. Y el proyecto va a ser reconfigurar esta lógica de dominio oligárquico de esa ciudad con otra careta, ¿no? Este rato, porque le conviene, pero él es una figura claramente de derecha, conservador y me temo que autoritario. Y el ataque al alcalde de Durán. Sí. Mire, me salió que estaba Sí, la le batería pregunté acabando. sobre el atentado al alcalde de Durán. Mire, ese era otro tema que le quería tratar. Mientras en la Asamblea estamos en estas discusiones infructuosas, resulta que a un alcalde recién electo le propician un atentado donde mueren creo que dos policías, ¿no? Y Tres otra ya persona. están, tres personas hasta el momento, Sí, porque hay dos policías, hay una víctima colateral. una víctima colateral. Y yo digo, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos entrando en una crisis de inmanejabilidad de lo que sería la seguridad ciudadana y el país está pendiente de que se resuelva esta bronca entre el legislativo y el ejecutivo. Esos son los niveles de desconexión de la clase política con la realidad de este país, Jaime. Lo de Durán es gravísimo, a veces creo que no entendemos la dimensión. Imagínense lo que es que le echan bala a un alcalde recién electo, ya sea quien sea el que le da bala, pero imagínense lo que es el mensaje que se está mandando a la institucionalidad democrática de este país. Y se desconoce a propósito la situación actual del alcalde de Durán, ¿no? Se desconoce, no se sabe. Dicen que no se sabe exactamente en dónde está y si fue herido de consideración o no fue herido. Bueno, pero algo habrá que hacer con eso, ¿no? Algo habrá que hacer. O sea, no puede ser posible que tengamos un alcalde escondido por el temor a que lo maten las mafias. O sea, ¿dónde se ha visto eso? Ya, mire, en México ocurrió algo así hace décadas. ¿Cuál fue la salida, Jaime? Es que todos los alcaldes de una cantidad enorme de municipios ya representan los intereses del narcotráfico, de los carteles. Es la realidad. Para que no les maten, simplemente tienen que tener la venia de los carteles para ejercer su función. Y eso es lo que puede estar pasando con este país. El Estado renuncia a su autoridad, a su potestad sobre zonas
grandes zonas territoriales del Ecuador. ¿Y cómo vamos a convivir con eso? Es mi pregunta. Bueno, ya dijo alguna vez Francisco Hurtado, ¿no? El Ecuador es Huerta, un Huerta. narco, perdón, Pancho Huerta Montalvo. El Ecuador, este país es una narcodemocracia, una narcopolítica. Dijo, creo que hace más de 20 años, ¿se acuerda? Bueno, Jaime, hace 50 años empezaron los primeros escándalos de tráfico de droga en este país. Y se lo digo porque yo me crié en la ciudad de Manta y fue ahí donde se levantó un escándalo de los barcos atuneros que llevaban droga a los Estados Unidos. ¿Qué se ha hecho en 50 años? Nada, permitir que esa bola de nieve vaya creciendo. Todo el mundo ha mirado para otro lado porque hay una cantidad insospechada de gente que se beneficia de la actividad del narcotráfico, directa o indirectamente. Fortunas que nacen de la noche a la mañana, patrimonios que crecen de una manera inexplicable. Claro, eso es parte de la actividad del narcotráfico. Mi pregunta, Jaime, es, ¿se ha hecho un estudio sobre cuánto de la economía ecuatoriana está sustentada en las actividades ilícitas del narcotráfico? Para pensar que si es que se combate esa actividad ilícita, se derrumba el sistema económico ecuatoriano. Eso todavía no está estudiado, pero probablemente ya hay conocimiento de las dimensiones de ese problema. Bueno, para concluir, Juan, esperemos que el país viva algo de paz en estos próximos 6 meses que nos toca esperar y aguantar hasta cuando haya nuevas elecciones. Es que Jaime, va a ser difícil que se consiga estabilidad, porque habría que pensar que el presidente Lazo de pronto va a ser iluminado por una vocación social para resolver los problemas de la gente más pobre, y eso me parece que no es real. Y a lo mejor tiene que volverse un presidente más autoritario, va a tener que apuntalarse en las Fuerzas Armadas, en la policía, y eso también puede generar una serie de conflictos sociales y de atentados a las libertades y a los derechos de la gente. Eso sería muy peligroso. Bien, hay una frase, Juan, de Sófocles, que dijo alguna vez, prefiero fracasar con honor que triunfar con fraude. Bueno, esa frase creo que no la ha leído el presidente Lazo, porque yo creo que si él hubiera leído esto, habría renunciado hace un mes y nos habría ahorrado el bochorno, el sainete y esta mayor crisis con lo de la muerte cruzada. Si él renunciaba, podía haberle dado no salidas muy positivas, muy favorables, pero al menos medianamente viables al país. Bien, gracias, Juan, por las opiniones, gracias por el tiempo, que los amigos observadores saquen sus propias conclusiones, nosotros seguiremos cumpliendo el papel y la obligación como periodistas y como medio de comunicación. Desde siempre y hasta siempre. Gracias, Jaime, por la invitación.